Bienvenidos nuevamente más a un módulo de nuestro curso de evaluación de depresión en adultos. Hoy vamos a hablar un poco de las claves en la planificación del tratamiento y las preguntas en la depresión. Y para ello vamos a tomar el documento creado por los autores Vázquez, Hernán Gómez, Hervás Nest y Nieto durante el 2005. Acá este instrumento nos tiene en cuenta las áreas de evaluación, como son la motivación, las expectativas, atribución, los estilos de afrontamiento, nivel de reactancia y estilo de personal. Ahorita vamos a hablar de otras áreas, pero quiero que tengamos en cuenta las preguntas que podemos llegar a plantear para las entrevistas. Recordemos que uno de los retos más grandes que vamos a presentar en la parte de la psicología clínica es el abordaje de personas con depresión, ya que es una de las comorbilidades más altas, una de las enfermedades que en Latinoamérica se está presentando cada vez con cifras más notorias, que es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, frente al componente de la motivación, los autores nos plantean que podemos hacer preguntas tales como son: ¿de quién ha sido la iniciativa para pedir ayuda? ¿Suya o de otra persona? Y acá podemos incluir a los cuidadores. ¿Por qué ha decidido pedir ayuda o por qué se lo han propuesto? Recordemos que para una persona depresiva llegar a pedir ayuda muchas veces no es fácil. Esta ayuda pues va a ser requerida y es importante que tratemos de establecer la mejor empatía posible para que las personas con estados de depresión pues puedan llegar a considerar que el tratamiento sí es necesario y que vamos a presentar unos cambios con el mismo. ¿Qué motivaciones llevan a iniciar el tratamiento? ¿Por qué consulta en este momento? Muchas veces la motivación principal puede ser su propia familia, un hijo, un padre, una madre, pueden llevar a que la persona considere de vital importancia iniciar su tratamiento. Las expectativas frente al mismo, recordemos que es muy importante establecer una empatía, establecer metas claras y metas realistas para todo este proceso. Y aquí se complementa con las expectativas que puedan la persona presentar frente a el tratamiento. Otra pregunta que podemos llegar a realizar es cuál sería su solución ideal, pero para ello es importante que tengamos en cuenta que tratemos de preguntar preguntas o metas o objetivos dentro de la parte del tratamiento que sean lo más claros y realistas posibles. Preguntas del milagro que se le pregunta a la persona aquí: imagine que mañana se despierta y su problema se ha solucionado. ¿Qué notaría cambios? Acá la idea es de una manera muy fantasiosa llegar a preguntarle cómo se imagina, bien, mal o que podría estar bien. ¿Qué se supondría estar bien para esa persona? Recordemos que conceptos como el bien o el estar bien, que son muy individual, de orden individual y de manera subjetiva. Es importante por ello que nosotros preguntemos o entremos a indagar qué la persona puede entender por esta sintomatología. El estilo de afrontamiento. Dentro del estilo de afrontamiento tendremos qué soluciones ha intentado hasta el momento. ¿Ha recibido otros tratamientos previos por este problema? En casos afirmativos, vamos a preguntarnos qué tipo, cuál fue el resultado, por ejemplo, si inició tratamientos terapéuticos previos a que pudo avanzar con el terapeuta anterior, o cuál fue el fracaso que llevó a que la persona pudiera dejar su proceso en no continuación. ¿Cómo suele afrontar este tipo de problemas? Temas como, por ejemplo, tiende a darle muchas vueltas a las cosas o más bien tiende a actuar de manera impulsiva. Y acá lo que vamos a evaluar son los estilos rumiativos frente a los activos frente a la situación problema. Temas como, por ejemplo, o preguntas como: ¿prefiere olvidarse de los problemas y dejarse que se solucionen por sí solos? Y acá vamos a evaluar los temas de afrontamiento respecto a características de evitativo o pasivo. Los niveles de reactancia de manera general, es decir, cómo reacciona la persona ante un problema. Y esto va conectado a la segunda pregunta que te llegó a plantear, que es: ¿suele pedirse ayuda cuando tiene un problema o tiende a hacer las cosas por sí solos? ¿Se siente incómodo tomando las decisiones o prefiere estar asesorado por otras personas? Recordemos que en muchas ocasiones puede que la persona en estados de depresión no quiera solicitar ayuda, pero en otras situaciones podemos ver que hay algunas personas muy referentes para estos individuos que están en etapas de trastornos de depresión. Los estilos interpersonales, es decir, cómo lleva sus relaciones con los demás y cuáles son las causas inicialmente de los problemas. Otro aspecto importante de tener en cuenta va a ser el apoyo social. ¿Qué personas cuenta como apoyo? ¿Cuál es su grado de intimidad con estas personas? ¿Con qué frecuencia las tiende a ver?
tiene suficiente confianza para pedirles ayuda y si lo llega a hacer, la relación con esas personas cómo está, es decir, son emociones positivas o llegan a haber conflictos y la parte de recursos positivos. Acá le pediremos al paciente que describa lo más detallado posible cómo se ha sentido, cuál fue su mejor época, qué hacía esta persona, cómo era su vida, qué personas estaban bien con él, temas como por ejemplo si en el cuándo se sentía bien, qué razones llegaba a utilizar, qué cualidades positivas se veía como persona y qué cualidades le alababan y actividades le gustaban en su tiempo libre. Además de qué recursos positivos percibe el terapeuta dentro de las entrevistas que estemos nosotros realizando. Bien, no lo olvides que cualquier duda que puedas tener frente al contenido, estaré para ayudarte dentro del contenido de la semana. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.